Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en la fe. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos ha dado de vida, ¿verdad? Por la salud que tenemos en nuestros cuerpos y por la oportunidad hermosa de estar en la casa de Dios para alabar su nombre. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Le dio gracias a Dios usted esta mañana cuando se levantó? Fíjense que yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente amanece en el hospital? ¿Cuánta gente no puede caminar, no puede hablar, no puede oír, no puede ver, no puede comer, no puede movilizarse? Y nosotros, gracias a Dios, podemos hacer todas esas cosas, ¿verdad? Hay algunos que ni siquiera pueden comer, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros sí lo podemos hacer y debemos estar agradecidos con el Señor por eso. Por otro lado, hay mucha gente que quisiera reunirse, pero viviendo en su país no se lo permiten. Hay restricciones y hasta prohibiciones, como ustedes pueden leer y escuchar cuando se ora por la ventana 1040, ¿verdad? Donde restringen el evangelio, donde prohíben el evangelio, pero bendito sea el Señor que nosotros tenemos toda libertad para llegar a la iglesia y alabar el nombre de Dios. Debemos estar agradecidos por eso, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, quiero recordar a todos los diáconos y servidores que el 23 de junio tenemos nuestro gran retiro anual. Va a ser, primero Dios, en Vías Magen, en la zona, ¿qué zona es, hermanos García? 4 de Misco. Allí ya hemos estado en otra ocasión y es un lugar muy bonito. Entonces queremos recordarle a todos los diáconos y servidores que por favor no se vayan a comprometer con nada más, ¿verdad? Ese día apártelo para el Señor y apártelo para usted. 23 vamos a estar saliendo de aquí a las 7:30 de la mañana, lo más tarde, ¿verdad? Tenemos ahí arreglado. Entonces, para la inscripción pueden abocarse con el hermano Gilberto García y hermana Leti de García. Ellos están tomando nota de los que vamos a ir. Así es de que abóquese con él, por favor, y no vaya a faltar, no vaya a faltar. Creo que Dios nos va a bendecir. Hemos pedido al pastor Ricardo que esté con nosotros para compartir un tema para los diáconos y servidores. Y también hemos invitado a un pastor de fuera, ¿verdad? Un pastor de fuera que también va a compartir la palabra del Señor, un siervo muy abnegado, conocido de su servidor, amigo mío, y creo que va a ser una gran bendición. Así es de que diáconos y servidores, aparte 23 de junio, solo es un día, ¿verdad? Es un día nada más, pero va a ser un buen día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor para siempre. Así es de que usted puede inscribirse desde ya con los hermanos García. Amén. Y como ustedes han escuchado, me han asignado dar el curso de Hebreos esta semana a partir del día de mañana, curso que estaba asignado a el profeta y maestro Charlie Phillips, pero por la situación que ustedes ya saben, él no va a poder estar presente. Entonces me asignaron este curso y espero que el Señor me ayude, y le pido a ustedes sus oraciones para que todo salga bien. ¿Dicen amén? Sí. Por favor, como dijo Pablo, oren por mí.
Oren por mí para que me sea dada palabra y que pueda dar a conocer con denuedo las verdades del libro de Hebreos. Gloria al Señor. Dios me permitió, estaba recordando, Dios me permitió darlo en Estados Unidos cuando estuve allá. Fue uno de los cursos que Dios me permitió enseñar allá, y también en Costa Rica. Gloria al Señor. Así es de que solo tuve que darle una refrescada a mis notas y algunos ajustes allí para poder compartirlo esta semana. Sin embargo, el Señor y yo sabemos que nada puedo hacer si Él no me ayuda, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Y confiamos que Dios me va a ayudar. Amén. Bueno, les hice este comentario porque voy a predicarles sobre Hebreos esta mañana. Sí, voy a hablarles, voy a hacerles un resumen de las 5 advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. 5 advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. Va a ser parte del curso, ¿verdad? Las voy a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo durante el curso, en su lugar y en su momento. Pero yo quisiera compartírselas a ustedes. Bendito sea el Señor. Quiero que oremos un momento. Querido Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias porque me permites estar delante de tu pueblo para predicar, enseñar, compartir tu bendita palabra. Señor, una de las cosas que Pablo dice que podemos compartir es conocimiento. Conocimiento. Y gracias por el conocimiento que nos has dado en el libro de Hebreos, y en esta mañana quiero compartir con tu pueblo una parte de ese conocimiento. Te suplico, Señor, que lo unjas con el Espíritu Santo, la unción fresca del Espíritu Santo, y que sea de bendición, edificación, consolación, exhortación, ánimo para tu pueblo, en el nombre santo de Jesús. Espíritu de Dios, bendito, tierno, dulce, cariñoso, ayúdame, lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces yo quisiera que leyéramos una declaración que encontramos 4 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y 3 en Hebreos, que por cierto las 3 de Hebreos son tomadas por el escritor de ese libro, que sin duda alguna es Pablo, de el Antiguo Testamento. Entonces quiero que vayamos al Salmo 95 primero y vamos a leer esa declaración, y después nos vamos a ir a Hebreos para leerla nuevamente. Y me parece que si aparece por lo menos 4 veces en la Biblia, ha de ser importante. Ha de ser importante. Miremos entonces el Salmo 95, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen ya? Bueno, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto.
La frase que quiero resaltar de este versículo es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vayamos a Hebreos, por favor, entonces, y encontremos el capítulo 3 de Hebreos y leamos el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Es la segunda vez que aparece esta declaración. Miremos ahora Hebreos 3:15. Dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y finalmente, capítulo 4, versículo 7, dice: otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como lo dice el Salmo 95, ¿verdad? Por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Bueno, entonces creo que el Espíritu Santo ha sido lo suficientemente enfático para decirnos en su palabra, en las Escrituras: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esta palabra, hermanos, recibámosla nosotros aquí en Iglesia Cristiana Jesucristo, recibámosla como de parte del Espíritu Santo. Si oímos hoy su voz, si oímos hoy su voz, no vayamos a endurecer nuestro corazón. Amén. Sí. Si por si acaso oímos hoy su voz, no vayamos a endurecer nuestro corazón. Gloria a Dios. Fíjense que estudiando el libro de Hebreos, entre muchas cosas que encontramos en él, encontramos 5 advertencias. 5 advertencias que el Espíritu Santo le hace a su pueblo, al pueblo de Dios, le hace a la iglesia, en aquel caso a los hebreos, pero en este caso a nosotros. 5 advertencias que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Estas 5 advertencias son sumamente importantes, sumamente importantes, bendito sea el nombre de Dios, para nosotros, para nosotros. Por eso, a través de David se nos dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso lo repite 3 veces más el Espíritu Santo en Hebreos. Bendito sea Dios. Así es de que quiero que recorramos el libro de Hebreos, analizando estas 5 advertencias que el Señor le hace a su pueblo. Vamos a la primera. La encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Allí encontramos la primera advertencia que el Señor le hace a su pueblo. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Ay Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí encontramos, amados hermanos, la primera advertencia. Y en ella Pablo nos amonesta que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjese, que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, básicamente, las cosas que hemos oído son dos, básicamente, según el libro de Hebreos, no saliéndome del contexto de Hebreos. Son dos cosas las que los hebreos habían escuchado, y yo quiero que también reconozcamos que nosotros también las hemos escuchado. Dos cosas. La primera es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es la primera cosa que aquellos hermanos escucharon y que nosotros hemos escuchado. Alabado sea Dios para siempre. El mensaje de salvación. En aquel entonces habían algunas personas que, a pesar de haber escuchado el mensaje de salvación, no se habían convertido. Y nuestro corazón a veces se llena de temor al pensar que algunos hermanos asisten a la iglesia y han escuchado el mensaje de salvación y todavía no se han convertido. Amén. Porque sus vidas no revelan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la amonestación es, en primer lugar, para tales personas. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En primer lugar, al mensaje de salvación. Amén. Sería triste y doloroso, y va a ser triste y doloroso, que las personas que nunca han visitado una iglesia se pierdan y se vayan al infierno. Pero va a ser más triste y más doloroso que personas que han asistido a la iglesia se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque no han atendido con diligencia al mensaje de salvación que han escuchado. Amén. Es la primera cosa. Pero la segunda cosa a la cual se refiere Pablo es a la enseñanza de la sana doctrina. A la enseñanza de la sana doctrina. Saben que los hebreos habían recibido sana doctrina de los labios del apóstol Pablo. Y muchos de ellos no estaban apreciando la doctrina paulina. No estaban poniendo en práctica la doctrina apostólica. Estaban haciendo caso omiso de las enseñanzas del evangelio de Pablo, que no lo había aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero ellos estaban descuidando la doctrina que Pablo les enseñaba. Y esta es la segunda cosa a la cual se refiere acá como las cosas que hemos oído. No solo el mensaje de salvación, sino que también la enseñanza de la sana doctrina que ellos habían recibido. Yo creo que nosotros nos podemos identificar
con los hebreos en estas dos cosas, porque por la gracia del Señor hemos recibido el mensaje de salvación. Bienaventurados y benditos los que han aprovechado ese mensaje y se han convertido a Jesucristo. Tendrán salvación y vida eterna. Y también nos identificamos en el hecho de que hemos recibido sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Hemos recibido sana doctrina. Yo hacía un comentario la vez pasada. Es que mucha gente se ha ido de aquí de la iglesia. Unos se van por una cosa, otros se van por otra. Pero sabe que a todos por referencias, los oímos decir: yo de la doctrina de la iglesia cristiana Jesucristo no tengo nada que decir. Hasta ellos reconocen que tenemos, por la gracia del Señor, una doctrina sana. Dicen amén. Diga amén, pues. Porque tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Porque hemos recibido el mensaje de salvación y hemos recibido una doctrina sana, una doctrina pura. Pero la amonestación es esta: es necesario que con más diligencia atendamos a esas cosas que hemos oído. Alabado sea el Señor para siempre. Que no vivamos una vida descuidada, pues una vida frívola, una vida así indolente, ¿verdad? Sino que nos apliquemos, bendito sea Dios, al mensaje de salvación y a la doctrina pura y bendita que el Señor nos ha permitido escuchar. Porque sabe que Pablo hace una observación acá, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, óigame, refiriéndose a la ley de Moisés. Pablo está ahora refiriéndose a la ley de Moisés y está diciendo: miren, hermano, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, refiriéndose a la ley de Moisés. Porque Hechos capítulo 7 verso 53 dice que los judíos recibieron la ley por disposición de ángeles. Así lo dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Interesante. Entonces, por eso Pablo dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley que ustedes recibieron fue firme. Pero no solamente ellos recibieron la ley, óigame bien, la ley por medio de ángeles, sino que por toda la caminata, esos 40 años en el desierto, el ángel de Dios los acompañó y les estaba continuamente hablando. Así lo dice Éxodo capítulo 23, verso 20 al 21. Dios les dijo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Le dijo: oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él y toda desobediencia. Porque mi nombre está en él. O sea que los judíos recibieron la ley por medio de ángeles, pero durante los 40 años el ángel de Dios les estaba hablando. Y Pablo dice, amonestando a la iglesia: alabado sea Dios, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjese en esto: toda desobediencia recibió justa retribución, aunque era una palabra dada por medio de los ángeles. Pero toda desobediencia a esa palabra recibió justa retribución. O
sea, los que desobedecieron las palabras que el ángel de Dios o los ángeles de Dios les hablaron, recibieron justa retribución. Ahora Pablo hace la comparación y dice, mire, si ellos fueron castigados por desobedecer la palabra de los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Por el Señor. Aleluya. Y nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Fíjese, los apóstoles. Ay, Dios. Y nos fue confirmada, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hay una gran responsabilidad entonces para aquellos que hemos escuchado el mensaje de salvación y la sana doctrina. Porque este mensaje de salvación nos fue anunciado primeramente por el Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad, para confirmar que el mensaje de salvación, que la doctrina apostólica tiene más valor que la palabra dicha por medio de los ángeles. Y si aquellos que desobedecieron la palabra dicha por medio de los ángeles recibieron justa paga, justa retribución, justo castigo, ay, Dios mío, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Por eso es que Pablo en otra ocasión dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque aquel que desobedecía la ley de Moisés por el testimonio de 2 y 3 testigos recibía castigo, cuanto más nosotros recibiremos si menospreciamos el Espíritu de gracia, que es el que está trabajando con este bendito evangelio. Entonces, hermanos, la primera advertencia es esta. Quiero que la leamos de nueva cuenta porque quiero que se nos quede grabada, pero también quiero ver otra cosita más. Leamos Hebreos pues 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, al mensaje de salvación y a la doctrina que hemos recibido, con más diligencia. Ahora dice acá: no sea que nos deslicemos. Óigame, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra es interesante, fíjese, hermano. Esa palabra es interesante. No sea que nos deslicemos. Fíjese que no dice no sea que caigamos. No dice no sea que tropecemos y nos demos un buen somatón. No dice así. Dice no sea que nos deslicemos. Y sabe que esa palabra deslizar en el griego tiene la idea de una barquita
que es llevada a la orilla y que es amarrada allí a un piloto, es amarrada ahí, pero no es bien amarrada. No es bien amarrada, sino que la dejan ahí medio amarrada. Y que con el movimiento de las olas comienza a desatarse. ¿Sí? Y se desata. Y luego, poco a poco, se va alejando de la orilla. Y luego se pierde en alta mar. Y eso es muy importante. Es muy importante. Porque hay algunos hermanos que les ha pasado eso. No es que hayan caído abruptamente, ¿verdad?, en el pecado, en el mundo, sino que han descuidado el mensaje de salvación. Han descuidado la doctrina de Dios. Y mire, suavecito, poco a poquito, se van soltando de las amarras. Amén. Y ni cuenta se dan ellos que se están separando de donde Dios los quiere tener. Y cuando vienen a darse cuenta, ya se los están comiendo los tiburones por allá. ¿Me doy a entender? Ya se han perdido en alta mar. Por eso la advertencia, hermanos queridos, que con diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. Porque Satanás es muy astuto. Y la carne, no digamos. Y el mundo también. Poco a poco va desatando, amén, las ataduras, amén, que el Señor nos ha puesto ahí a la palabra, a la verdad. Y luego nos vamos alejando con cosas triviales, con cosas simples, pero que nos van separando y separando del lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces, la amonestación es que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Entendimos? Bueno, aquí la cosa se pone bastante delicada, hermanos, en lo espiritual. Realmente no hay que descuidarnos para nada, ¿verdad? Para nada. Porque cuando la persona se descuida, cuando viene a darse cuenta, ya está lejos de donde Dios lo había dejado. Bueno, vamos ahora a la segunda advertencia. Yo no sé si voy a terminar, pero si no termino habrá otra ocasión para cumplir con las 5. Pero hoy vamos a la segunda. La segunda advertencia está registrada en el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13 de Hebreos. Ahí está comprendida la segunda advertencia que Pablo le hizo a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, y que también el Señor nos hace a nosotros, la segunda advertencia. Y esta advertencia tiene que ver con no perder el reposo de Dios. Mirad que no perdáis el reposo de Dios. Amén. Miremos lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Note que le está hablando a los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzado. Y en el verso 11 añade: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La segunda amonestación tiene que ver con no perder el reposo. Pablo no quiere que los hebreos pierdan el reposo. El Espíritu Santo no quiere que nosotros perdamos el reposo. Amén. Ahora escúcheme, porque esa palabra reposo no es tan simple como pensamos. Es una palabra muy importante y con un significado muy profundo. Entrar en el reposo de Dios es lo mismo que llegar a la meta. O sea, la meta de Dios es el reposo. Llegar al reposo de Dios es llegar a la meta. Llegar o entrar en el reposo de Dios, escúcheme, es llegar al lugar santísimo. Si tomamos la figura del tabernáculo, es llegar al lugar santísimo. Llegar al reposo de Dios es llegar a poseer plenamente nuestra herencia. Nuestra herencia. Alabado sea el Señor. Llegar al reposo es llegar a producir fruto al 100%. Llegar al reposo es alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entrar en el reposo de Dios, óigame, es dejar de hacer nuestras obras carnales. Eso es. Dejar de hacer nuestras obras carnales, como lo dice Hebreos 4:10. Ahí lo dice claramente. Dice: porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Y cuáles son nuestras obras? Las obras de la carne. Esas son nuestras obras. Pero el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Es decir, ha dejado de hacer las obras de la carne. Ya no vive él. Cristo vive plenamente su vida en él. Aleluya. Aleluya. Ya llegó a la meta. Ya llegó al reposo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dije que reposo, bueno, no es el día sábado ni el día domingo. El reposo de Dios es dejar de hacer nuestras obras. Amén. Y la amonestación que Pablo le hace a los hebreos y que el Espíritu Santo nos hace a nosotros es el siguiente, o la siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Alabado sea Dios. Ahora, qué lindo, hermanos, porque tenemos la posibilidad de dejar de hacer nuestras obras carnales y llegar al reposo de Dios, donde ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva plenamente su vida en nosotros. Qué maravilloso que tenemos esa posibilidad. Amén.
qué maravilloso. ¿Sabe? Yo tengo añoranza por ese estado. Yo tengo añoranza por esa condición. Yo quiero llegar pronto al punto donde ya no hagan ninguna obra carnal, sino que sea únicamente un vaso a través del cual el Cristo de la gloria se manifieste, y que todo lo que sea hecho a través de este cuerpo sea hecho por el Espíritu Santo. Amén. Tengo añoranza por eso, pero la advertencia es esa. Amén. Procuremos no perdernos ese reposo. Procuremos no dejar de alcanzar ese nivel espiritual. No nos conformemos, ¿verdad?, con nada menos. Con ser creyentes solamente, con ser cristianos nominales. No nos conformemos. Hay un reposo, hay un nivel, hay un estado glorioso, aleluya, que podemos alcanzar. Un estado completo de reposo, en donde ya no viviremos nosotros, sino que Cristo vivirá plenamente su vida en nosotros. Y no dejemos de alcanzar ese reposo que se nos ha ofrecido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿saben? No desaprovechemos esta oportunidad. No desaprovechemos esta oportunidad. ¿Sabe que Israel perdió el reposo de Dios? Ellos no pudieron entrar en su reposo. Tristemente no pudieron entrar en su reposo, hablándolo espiritualmente, ¿verdad? Este reposo de Dios. Amén. Ahora vamos a ver las razones por las cuales Israel no entró en su reposo, porque esa nos va a dar una enseñanza a nosotros. Son las mismas razones por las cuales muchos no van a entrar en su reposo, ¿verdad? Entonces miremos las razones por las cuales Israel no entró en su reposo. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice así la escritura. ¿Están conmigo? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Qué tremendo. Ay, Dios. Aquí vemos cómo la dureza del corazón los condujo a la vagancia. Y la vagancia fue evidencia de que no conocían los caminos de Dios. Ay, Dios mío. La dureza de corazón a nosotros también nos puede impedir entrar en nuestro reposo. Por eso el Espíritu Santo dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza de corazón fue una de las cosas que impidió a Israel entrar en su reposo. Qué triste. Ellos se murieron en el desierto sin llegar a su reposo. Y así muchos cristianos se van a morir en el desierto sin llegar a su reposo. Pero que no nos suceda a nosotros eso. Que no nos suceda a nosotros eso. Amén.
procuremos llegar a nuestro reposo. Hagamos lo que sea necesario, amados hermanos, para que esta carne muera. Hagamos lo que sea necesario para que las obras de la carne dejen de existir en nuestra vida, dejen de ser practicadas por nosotros, y que podamos llegar al reposo de Dios, donde ya no hagamos ninguna de esas obras carnales, sino que Cristo pueda fluir libremente con los frutos del Espíritu a través de nuestra vida, y el Padre sea glorificado, aleluya, y las personas que estén a nuestro alrededor también sean bendecidas. Amén. Ahora, la dureza de corazón impidió a Israel, pero otra cosa que impidió a Israel fue la desobediencia. Veamos lo que dice Hebreos 3, 16 al 18. Hebreos 3, 16 al 18. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Óigame aquí. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? Sino a aquellos que desobedecieron. O sea, la desobediencia les impidió alcanzar el reposo de Dios. La desobediencia unida a la dureza de corazón les impidió llegar al reposo. Aleluya. Qué tremendo. La desobediencia. Amén. La desobediencia a la palabra que habían oído. Ahora, oigan, mi hermano, si yo se los digo con lágrimas en mi corazón y en mis ojos también, se los digo, la desobediencia a la palabra que hemos oído nos privará de nuestro reposo. Por lo tanto, como sucedió con Israel, por lo tanto no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. No desobedezcamos la palabra que hemos oído, no desobedezcamos la enseñanza que hemos recibido, no desobedezcamos, no nos rebelemos contra lo que hemos escuchado. Pedro nos dice en primera de Pedro 1:2 que usted y yo hemos sido elegidos, pero no para desobedecer, hemos sido elegidos para obedecer. Fíjese. Qué lindo, usted fue sacado de las multitudes de allá afuera y fue traído acá, elegido para obedecer. Sí, eso es lo que dice primera de Pedro 1:2. Amén. Amén. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Es poderosa, pero para que la sangre nos limpie tenemos primero que obedecer. Así lo dice este versículo. Entonces hagamos de la obediencia una manera de vivir. Muchas veces Dios nos prueba con cosas pequeñas. Fíjense, hermanos, nos prueba nuestra obediencia con cosas pequeñitas, solo para ver nuestro corazón, a ver si es obediente nuestro corazón. Amén.
¿Cuántos dicen amén? A veces nos prueba con cosas pequeñitas. Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo para no tocar susceptibilidades. Un ejemplo que nos contaron aquí. Porque dice, creo que es Hechos 5:32, que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así dice. Le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y fuimos escogidos para obedecer. Y los judíos no entraron en su reposo por su desobediencia. Entonces, si queremos entrar en el reposo, tenemos que obedecer. Y Dios muchas veces nos prueba con cosas pequeñitas. Aquí nos contaron una ilustración. Dice que había un hermano que estaba ahí buscando el bautismo en el Espíritu Santo y que no venía, y él lloraba y no lo lograba, y clamaba y ayunaba y no podía recibirlo. Pero un día estaba ahí y por una palabra profética se le dijo: el Señor dice que vayas a tu casa y que liberes el canario, el pajarito que tienes ahí. Fíjese eso. Y él se levantó y fue y le abrió la jaulita al canario, y el canario se fue. Cuando regresó, solo a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Cosas pequeñas, ¿se dan cuenta? Cosas pequeñas. Y a veces Dios nos prueba con cosas pequeñas. Nos dice: ¿sabes qué? Haz esto. A ver si lo hacemos. O no hagas esto. Son cosas simples, pequeñas. Pero Dios está probando nuestra obediencia. Pero si nosotros no obedecemos, nos privamos de entrar en nuestro reposo. Entonces, pidámosle a Dios tener un corazón obediente. Obediente. Amén. Y sabe, no menospreciemos las pequeñeces. Porque algunas veces decimos: no, es que esa cosa es tan pequeña, tan sencilla, no creo que Dios se fije en eso. Ay, Dios. Solo lea lo que dice Zacarías 4:10. Tengo la duda si es 4:10 o 14:10. Pero vamos a ver. Zacarías 4:10. Amén. Gloria a Dios. Sí, 4:10. No menospreciemos el día de las pequeñeces, porque Dios nos prueba con cosas pequeñas. A ver si obedecemos. Entonces, aquellos no pudieron entrar en su reposo por desobediencia. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Y lo tercero, por lo cual Israel no entró en su reposo, fue por su incredulidad. Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad privó a Israel de esta gran bendición. Y a nosotros también nos puede privar de entrar en nuestro reposo. Cuidado entonces, hermanos queridos, con la incredulidad. Debemos tener un corazón creyente y pedirle a Dios que nos dé fe para poder entrar en su reposo. Gloria a Dios. Debemos tener un corazón creyente, confiado, seguro en que Dios dice la verdad y que Él puede hacer la obra en nosotros. Y debemos pedirle a Dios que nos hable para recibir fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bueno, me voy a quedar aquí porque no quiero cansarles. Amén. Entonces, dos advertencias hemos visto hoy. Primero, por favor, atendamos
a las cosas que hemos oído, al mensaje de salvación, a la doctrina pura. Atendamos a lo que hemos oído. No sea que así, mire, casi imperceptiblemente nos estemos alejando y nos vayamos a perder en el mar de la destrucción. Atendamos a lo que hemos oído. Amén. Y lo segundo, no dejemos, por Dios santo, no dejemos de alcanzar nuestro reposo. Amén. No dejemos de alcanzar la meta. Está al alcance de nuestras manos. Está dentro del marco de nuestras posibilidades. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Lo único que no tenemos que hacer es endurecer el corazón. Porque cuando endurecemos el corazón, entonces nos estamos privando de llegar. Lo que tenemos que hacer es no ser desobedientes, porque cuando desobedecemos estamos privándonos de avanzar hacia esa meta. Y lo que tenemos que hacer es no dudar, no tener incredulidad en el corazón, sino creer, confiar, tener un corazón creyente de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Y Él me va a ayudar para llegar a mi reposo. Amén. Dios nos bendiga. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Como tenemos unos minutitos, yo quisiera dar la oportunidad para que todo aquel que necesite ayuda divina, para no descuidar las cosas que ha oído. O quiero pensar también que si hay alguna persona que siente que está descuidando las cosas que ha oído, el mensaje de salvación, la doctrina, la enseñanza, y que no quiere seguir exponiéndose, mire, a deslizarse como ese barquito que se puede soltar y que se va a ir a perdición, sino que quiere que el Señor lo amarre más fuertemente con sus cuerdas de amor y que lo mantenga así, pero unido y pegado a Él. Si usted necesita venir, puede venir. Y si hay alguien que siente que las obras de la carne están muy fuertes, ¿verdad? Nada de reposo, no tiene reposo, no tiene paz, no tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque los pecados se levantan, las obras de la carne se levantan ahí y no hay reposo. Pero puede ser por la dureza de su corazón, por su desobediencia y por su incredulidad. Pero en esta noche usted ya no quiere seguir así, o en esta mañana no quiere seguir así, sino quiere que Dios lo ayude. Puede venir. Y aquí nosotros, sus pastores, como sus padres espirituales, que Dios nos ha puesto para ayudarle, oraremos por usted. Oraremos por usted. Pero lo que no queremos es que usted se nos deslice. Que se nos deslice. No queremos eso. Y que no vaya a perder su reposo tampoco. No queremos que usted pierda su reposo. Su reposo. No queremos que usted muera en el desierto sin llegar a su reposo. Aleluya. Mientras mi hermana Sisi adora al Señor con el canto o los cantos que Dios ponga en su corazón, nosotros vamos a orar por usted, amado pastor Ricardo,
Quisiera pedirle ayuda para que oremos. Y si están los ancianos aquí, ancianos, Mario Crocker, Andrés Chinchilla, pueden venir. Vamos a hacer una oración y después tenemos la presentación de un niño o una niña. Pero vamos a orar por mis hermanos y hermanas que están en el altar. Por favor, pastores y ancianos. Querido Dios y Padre Santo, tú sabes cuánto amamos a esta congregación, cuánto amamos a esta gente, y no queremos que se nos deslicen, no queremos que se suelten sus amarras, esas cuerdas de amor con las que tú los has amarrado a ti. No queremos que se suelten. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y Ramakatarabasitiribikanda, para que si hay algo que se necesite perdonar, algún pecado, alguna desobediencia, alguna transgresión